A abrir nuestras Biblias, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde los jueves estamos teniendo nuestro estudio y hoy tenemos la intención de terminar el capítulo 21, que abarca los versículos del 1 al 6 del capítulo 4. Y vamos a leer versículos del 1 al 6, Efesios capítulo 4. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta noche. Bien, en ocasiones anteriores estuvimos hablando acerca de cómo se presentaba el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4 y también al principio del capítulo 3 como preso en el Señor, y decíamos a manera de introducción que nuestras circunstancias, cualesquiera que fueran, nuestra situación, cualquiera que sea hoy en día, no es ninguna coincidencia, ni un grupo de sucesos, ni por mala suerte. No vaya usted ahora como creyente a comprarse una pata de conejo, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa que da buena suerte, mística y supersticiosamente hablando? En cada país tienen ciertas cosas. Por ejemplo, por allí, por mi sitio, se suele colgar detrás de la puerta un trozo de pan con un clavo, para que nunca falte el pan en este hogar. Bueno, por ejemplo, hay muchas supersticiones extrañas. Cualquier situación en la que tú te encuentres hoy no es una coincidencia ni fruto de la mala suerte, entre comillas. Por eso dice la Escritura en Salmo 16, tú sustentas mi suerte, dice David. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. La suerte nuestra, o lo que nos acontece en nuestra vida, depende de Dios. Estamos presos por amor de Cristo, somos prisioneros por amor de Cristo. Y eso tiene un resultado y una recompensa. Ser esclavos o presos del pecado, siervos del pecado, también la tiene. Y tristemente es lo que dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es. Entonces preferimos ser esclavos, siervos de Cristo para vida, o usted prefiere ser esclavo del pecado para muerte. Yo creo que la opción más clara es la que hemos, por la gracia de Dios, disfrutado nosotros en Cristo, de ser siervos de la justicia. Bien, nuestro carácter necesita obviamente ser moldeado y por eso nos encontramos en diversas situaciones. ¿Cuál es el propósito esencial? Que andemos, que no estemos simplemente mirando a las estrellas y a las nubes, sino que andemos, estemos moviéndonos constantemente como es digno de esa vocación con que fuimos llamados, que andemos como es digno del Evangelio, a la altura o según los requerimientos del Evangelio. Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Se supone que nosotros, como habitualmente nos llaman los evangélicos, tendremos que andar como evangélicos. Hay que serlo, pero también parecerlo. Hay que serlo y parecerlo. O sea, no es que yo soy evangélico de la puerta para adentro. Se supone que hay un estándar dentro de lo que cabe, un estándar, no sé si decir mínimo, no sé si es la palabra correcta, pero un estándar que la gente que te conoce espera de ti, que es parte del fruto del Espíritu Santo que se debe reflejar en todo creyente. Somos embajadores de Cristo, como dice en 2 de Corintios, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con ¿quién? Con Dios. Usted y yo somos la imagen de Cristo que muchas personas en este país van a ver. La cosa más parecida a Cristo, que van a ver muchos de los que nos rodean, es usted y yo. ¿Qué imagen de Cristo estamos dando como embajadores de Cristo? Como embajadores de esa ciudad celestial, como embajadores de nuestro Rey, de reyes y Señor de señores. Bien, el apóstol Pablo no tenía ese problema ni ese inconveniente en cualquier situación en la que él se encontraba. Muchas veces nosotros los creyentes
olvidamos que nuestra relación horizontal revela lo que es la relación vertical, o sea, con Dios que estamos teniendo. Cuando no andamos como es digno del Evangelio, eso se va a ver en nuestras relaciones interpersonales, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar, ya sea en la universidad, en la escuela y obviamente dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice o define lo que es andar como es digno del Evangelio, en este pasaje que hemos visto, con, versículo 2, toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Claro, andar como es digno del Evangelio amerita que andemos con toda, no con un poco, no con tres cuartos, no con un tercio, con toda humildad y mansedumbre. Para usted aguantarme a mí tiene que ser muy humilde y muy manso. Pero para yo aguantarlo usted también, ¿eh? Así que no vaya usted a echarse flores tampoco. Y eso es así. Pero la Biblia no dice que eso se debe hacer de cualquier manera. La Biblia dice que eso debe hacerse ¿en qué? Versículo 2, en amor. Uf, encima. Y en Primera de Juan, capítulo 2 dice, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿recuerdan? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo es que usted no puede soportar al hermano o a la hermana que tiene cerca? Hombre, no los que están casados ahí con el colmo. Bueno, también pasa, lamentablemente. Pero, ¿cómo es que usted no puede soportar o estar o convivir con esa persona? Oiga. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Muchas veces nosotros los creyentes nos sentimos con ciertos derechos y merecedores de la gracia de Dios. Y es curioso que algunos creyentes dan por sentado que su obediencia a Dios debería recibir algún mérito o rédito. Por ejemplo, llevo 3 semanas sin faltar a ningún culto. Y entendemos en nuestra mente católica romana pecaminosa que eso nos otorga méritos y privilegios. Y nos sentimos con ciertos derechos y con un aura aquí como, bueno, como Goku, será el que tiene un aura, bueno, uno de estos. Nos sentimos como ese emoticono que tiene un aura aquí, porque llevamos 3 semanas sin faltar a la iglesia. La pregunta es, ¿hay algún motivo por el cual tú deberías faltar a la iglesia? Es que damos por sentado que la obediencia a Dios es un mérito y la gracia de Dios no se merece. Entonces nosotros también fallamos en ese aspecto y cuando vemos los sufrimientos del apóstol Pablo y cómo Dios trabajó en la vida del apóstol Pablo a través de sus sufrimientos, yo creo que deberíamos ser más sensatos y conscientes y decir, ¿qué es más fácil? ¿Morir en la cruz o no dejarme de congregarme como algunos tienen por costumbre? O dejar, bueno, los que tengan problemas con el alcohol, por ejemplo. Bueno, tengo 3 semanas que no tomo alcohol. Eso no debería ser un mérito para un creyente. Bueno, o que estoy borracho, más que tomar alcohol. Que el alcohol tomamos hasta sin querer. Pero, como me dijo uno que la Fanta tenía alcohol, yo no sabía. Pero bueno. O sea, imagínese usted cuando nosotros los creyentes llegamos a este punto de comenzar a pensar que somos merecedores de ciertos privilegios por nuestra obediencia. Y es algo que yo creo que no se nos escapa a ninguno. Por eso dice, soporta con paciencia y en amor a cada uno. Y esta palabra, primero la palabra humildad, mencionábamos que en el griego es tapeinofrosin, que significa pequeño o bajo, consciente de su propia pequeñez. Por eso dice la escritura también, el mismo apóstol Pablo, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Usted debería andar con toda humildad y con toda mansedumbre. Cuando un animal es manso, ¿por qué se caracteriza? Porque cualquiera, quien sea, aunque no le conozca, se puede acercar a él. ¿Inspiras tú esa confianza de que la gente se acerque a ti? Un detalle de eso puede ser, en el cual tú lo puedes notar, que personas que conoces poco o lo que sea, van hacia ti a contarte muchas veces su vida. Eso es quizás un atisbo de mansedumbre, de que hay en tu vida algo de mansedumbre y de madurez. Eso es bueno como creyente. Esperamos que sea que porque la gente sabe que tú eres creyente y te pida consejo o pregunta, etcétera. Eso es bueno. Dicen, bueno, esta persona es mansa, déjame contarle. No, hay gente también, hay que decirlo, que le cuenta su vida a todo el mundo.
Estamos hablando de no creyentes. Hay creyentes también que supongo que lo harán. Tú dices que sí, que tú. Bueno, hay gente que hace cosas así, que le cuenta su vida a todo el mundo. Eso no es correcto. Pero que tengas esa capacidad de que otras personas puedan acercarse a ti a tratar ciertas situaciones, debería ser una bendición, pero también un compromiso y una responsabilidad, porque a ver qué le aconsejas. Entonces, bueno, debes andar en ese sentido y en todos los sentidos de tu vida en el Espíritu. No tenemos ningún mérito por lo que hemos recibido. Si algo has recibido de Dios, sea un don, sea un talento, sea una bendición, sea lo que sea, recuerda que es con el propósito de bendecir a otros. Y los talentos, los dones, las bendiciones que Dios le da a los otros dentro de lo que es la congregación de la iglesia de Cristo, también son para beneficio y para bendición mío. ¿Por qué? Y le mencionábamos, por ejemplo, en el caso de hermano William, que creo que fue tu hermana que te regaló una camisa blanca. Pues eso, ¿de dónde era? ¿Era en Ecuador o en Estados Unidos? Pues imagínese usted, la hermana de William está viendo y seleccionando una camisa preciosa, blanca, espectacular, en Ecuador. Lo que menos ella se imagina es que esa camisa espectacular blanca, ¿en quién está pensando ella en el momento de esa camisa? En William. Pero lo que no se imagina es que el hermano William no me hace caso en las dietas y que, y que esa camisa, ella simplemente es un canal de bendición para que le caiga al pastor. En ese caso, porque yo sí hice. O sea, imagínese usted cómo la providencia de Dios hace. ¿Qué? Gracias, hermano William. Gracias, hermano William. Gracias. Yo creía que me la había dado por otro motivo. Me has hundido la noche. Qué vergüenza. Me has hundido. Yo dije, bueno, como está así esbelto y precioso, pues me habrá tocado la cara. Pero muchas veces nosotros no somos conscientes de que somos un medio, un canal de bendición para otra persona. Y que las cosas que te pasan y que tú haces de manera consciente o inconsciente van a terminar bendiciendo a otra persona. Lo menos que se va a imaginar esa señora o señorita, ¿no? Señora, que le va a caer a un pastor dominicano. Y si esta camisa, o sea, está comprando en Ecuador una camisa pensando en su hermano y el que la disfruta soy yo. Y yo encantado. Claro, que me veo, vamos, me veo ahí, parezco Josh Clooney con esa camisa. Pero casi no me la pongo por eso. Yo digo, no. Pero ya me la pondré, pero es que es blanca, es que la camisa blanca luego se me manchan mucho. Pero fíjese usted cómo deberíamos nosotros trazar lo que es nuestra vida y las cosas que nos pasan, como el mismo apóstol Pablo dice, para progreso del evangelio. O sea, tú estás viviendo un grupo de circunstancias, hermano, hermana, y tú deberías pensar en no tirarte de los pelos. Porque mire, nos da ganas muchas veces de arrancarnos a mechones con los puños así, los cabellos. Señor, no es el por qué, sino el para qué. Y por ejemplo, vemos ese ejemplo que le he puesto tan estrambótico y real, obviamente, y puesto algún otro más, pero no he querido dar nombres de esta hermana, de esta chica que decía eso. Dice, no, es que, mamá, tú no sabes si yo soy la respuesta de la oración de este hombre que estaba orando así. Y vi un caso de un enfermero también, de una chica que nació hay unas lesiones que se llaman parálisis cerebral, pero que tienen muchos grados, que no es que sea un retraso mental, sino que en el momento del parto, como que se retrasa un poco más, etcétera, y hay un momento de hipoxia. Y hay personas que quedan con alguna dificultad motora, no de la cabeza ni nada, sino que tienen dificultad para moverse. Supongo que alguno habrá visto ese testimonio, si lo encuentro, quizás se lo mande, pero bueno, ya veremos. Tú no sabes cómo Dios te está preparando y cómo Dios va preparando ciertas cosas en tu vida para ser de bendición a otros. Y eso es algo que debemos aprender nosotros. Si somos instrumentos en las manos de Dios, debemos de estar dispuestos y entregados a que Él nos use. Deberíamos. Porque se supone que habéis sido comprados por precio. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois qué. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La humildad y la mansedumbre van a garantizar lo que es la unidad en el cuerpo de Cristo. Porque, como les he dicho, para soportarnos unos a otros, como aquí dice la Escritura, debemos ser mansos y humildes. Y hablábamos que en el fruto del Espíritu se ve reflejado o se ven reflejados lo que son estas cualidades de carácter, la mansedumbre y también la humildad.
Esto va a garantizar, como les he dicho, unidad. Y hoy seguimos con lo que es la paciencia, soportándoos con paciencia. Y este término, en algunas definiciones del Nuevo Testamento, lo que significa es tener aguante, o sea, ser capaz de adoptar una visión a largo plazo, especialmente cuando las cosas van mal. Y por eso dicen Hebreos, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Hebreos capítulo 10, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Y eso le dice en el 10 y en el 11 viene con lo que es el llamado Salón de la Fama o Héroes de la Fe. Y el 11.1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tu paciencia va a mostrar al resto cuánta fe tienes. Cuando nos comportamos de una manera impaciente, cuando vemos ahí en la escritura en Hebreos 11, todos esos ejemplos de fe, todos van de la mano con la paciencia. La fe y la paciencia generan y dan su fruto. Ese aguante, ese esperar en el momento preciso, en el momento de Dios. Y algunos decían que nosotros los creyentes deberíamos llevar siempre una camiseta o un letrero que diga en obras. Por ejemplo, en estos días han estado en la casa haciéndome alguna que otra obra. Y les confieso que estoy incómodo. Lo siento, pero estoy incómodo. Pero supongo que los que están también, porque se han quedado allí conmigo, están también un poco incómodos. Porque hay polvo en el suelo, aunque yo no limpio. Pero bueno, hay polvo en el suelo constantemente. Hay cosas rotas, desprendidas, porque está todo en proceso. Pero la mentalidad en el momento de hace frío, está incómodo porque estamos arreglando cosas y tal. Si tú ves a corto plazo, tú ves una ruina. Cuando decimos que hay hermanos que están en obra, no es porque están hoy aquí feos y despeinados, solamente, bueno, no solamente que parecen una ruina, sino que sus vidas en sí reflejan lo que es ese acto de que algo lo pongo, lo quito, y no se ve con claridad a corto plazo como un avance significativo según nosotros esperamos, según yo espero. Es que le he dicho 4 veces a ese hermano que no me diga Pepitín, y vuelve y me lo dice. Es que es un pesado, o es una pesada. O le he dicho 8 veces que no haga tal o cual cosa. Debemos recordar que el hermano tiene un letrero que dice aquí que está en obras. Y hay una canción que dice, el alfarero tiene que moldear, ¿la conocen? Que está por ahí en los coritos azules, creo. Me está moldeando a mí, creando un vaso para sí. Bueno, no la rapeo, sino que la intento cantar, pero me sale así. Estamos en obras. Y por eso parte de lo que es la madurez cristiana nos impulsa a pensar en ese hermano que está aquí sentado o a esa hermana, en verle a largo plazo. En verle que, aunque ahora estoy incómodo o incómoda en algún aspecto concreto, como les he dicho en la casa, por ejemplo, estoy incómodo, digo, no, al final el resultado va a ser espectacular. Ya sea cuando el hermano se vaya al cielo o cuando el Señor haga la obra en él. O la hermana, oye, sí, no, porque realmente esa obra terminará en el cielo, no va a terminar aquí en la tierra. No se haga la ilusión que su esposo va a ir cada día a mejor y espectacular o su esposa, no se haga esa idea falsa. Lo cual no quiere justificar que el esposo o la esposa cuando le digan 8 veces que tiene que hacerla, no cambie, eso no justifica eso. Pero que no tengas esa expectativa falsa de que ningún pecador o pecadora va a ser cada vez espectacular y brillante. No, no es así. Es una lucha constante y está en obras. Porque cuando se arregla una cosa, muchas veces se estropea la otra. Y eso es la vida misma. Es que a veces no somos conscientes de la vida en la que nos encontramos y las situaciones en las cuales el Señor nos ha permitido estar y disfrutar. Por eso tenemos que ver a largo plazo. Hoy mi hermano está así. Por ejemplo, había un hermano antes que vivía interrumpiendo todo el culto a cada rato, pero ya es un hermano santo y es de Dios. Oye, gloria a Dios, está en obras. Ya esa pared ya se ha alisado. Ahora las otras hay que ir poco a poco. Pero ya esa que parece que era la entrada, la rústica, así ya está lisa. Gloria a Dios.
Pero poco a poco hay que dar tiempo. No vamos a ir con un palo a martillar todo el rato nada más. O sea, y poco a poco es así como el apóstol Pablo nos dice, soportaos con humildad, obviamente con mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros, pero en amor. Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Lo tenemos. Y ante todo, tened entre vosotros que no amor de cualquier manera, un amor que quema, ferviente, porque el amor que hará cubrirá multitud de pecados. Proverbios 10:12, que probablemente lo conocéis también. Diez, 12, para que no me critiquen luego. Lo tenemos. Proverbios. El odio despierta rencillas, pero el amor ¿qué? Cubrirá todas las faltas. Por eso el apóstol Pablo apela directamente al amor. Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Por eso es tan importante el amor. Por eso es importante. Por eso usted ve que no hay hijo feo, por el amor de las madres. Los padres somos más sinceros, pero bueno, pero bien. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, porque eso va a provocar de forma directa lo que a manera de cascada viene en los versículos del 4 al 6 del capítulo 4 de Efesios, donde hemos tenido la lectura. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El amor va a provocar la unidad. El amor sí o sí va a generar unidad, porque como va a cubrir todas las faltas, como el amor cubrirá multitud de pecados, obviamente donde usted es amado, usted dice, hombre, yo de aquí pues no me muevo, porque me aman. Es así. Hay circunstancias, obviamente, en las cuales usted se tiene que mover. Aunque usted ame a sus padres, la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y que hay hijos que aman tanto a sus padres que a los 45 siguen viviendo ahí, pero no es el objetivo. Por poner un ejemplo quizás chistoso. Pero la unidad en Cristo nos mantiene con ese vínculo que tiene que ver de forma directa con la iglesia de Cristo. ¿Cuántas iglesias de Cristo, hablando en general, iglesias, la iglesia de Cristo, cuántas, en singular o en plural? Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, hablamos de la iglesia universal. Todos tenemos un Señor, no hay más. Estuve buscando un poquito, porque obviamente cuando hablamos con algunos, no sé si, bueno, con algunos individuos de ciertas religiones, en este caso la iglesia tradicional, dicen que la iglesia es una, santa, católica, apostólica y romana también. Y busqué, dije, déjame investigar, gracias hermano. ¿Cuántas denominaciones cristianas hay? Cristianas entre comillas. Dígame un número, a ver, ¿cuántas usted cree que hay? 20, más de 2000. Dígame algún otro número. ¿3? Bueno. Más de 47,000. Más de 40. Y dice una nota, y subiendo. Dice, ¿cómo? Más de 47,000 denominaciones cristianas. Yo creo que también quien hace esos cálculos llama así a cualquier iglesia que tenga una variación en el nombre y que no pertenezca a un concilio. Pero imagínese usted. Y cuando yo digo, entonces, realmente nosotros conocemos múltiples denominaciones. Muchos de nosotros venimos de muchísimas iglesias diferentes, con algunas cosas diferentes, detalles diferentes, etcétera, 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 etcétera. Pero la escritura hace un llamado a la unidad. Un cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia en singular, la iglesia de Cristo. No va a haber 2 cielos ni 3 cielos. Hay un cielo y un camino. ¿Qué dice? Jesús es el camino
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un cuerpo, un espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? En mayúscula, el Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? En Cristo. De estar con Él para siempre, ¿no? Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Un Señor. No hay más que un Señor. No hay varios señores. No somos panteístas, ni politeístas, ni nada por el estilo. Una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos. Unidad. ¿Y por qué hay tantas denominaciones entonces? Y esa pregunta seguro que muchos de nosotros nos la hemos hecho en alguna ocasión. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Y a muchos incrédulos también les retumba esta pregunta. Por ejemplo, conocí un incrédulo allí que me decía, mira, en este barrio, o sea, en una cuadra, por ejemplo, allí en República Dominicana, había 6 iglesias diferentes. Bueno, diferente, alguna era diferente. 6 iglesias en una cuadra, 6 iglesias. Estamos hablando de una manzana como esto aquí. Y no son edificios grandes, sino casas. Entonces tú dices, 6 iglesias. Claro, dentro de esas iglesias habían algunas iglesias carismáticas que si uno se enfada con el otro, pues abre su propia iglesia en lo que es el garaje de su casa. Y era una con 8, otra con 10, otra con 15. Pero bueno, había en un entorno, en un cuadro muy pequeño, 6 iglesias. Tú dices, ¿qué ha pasado ahí? No tienen unidad. Recordamos que la iglesia en singular, es un grupo de hombres y mujeres salvos, redimidos por la gracia de Cristo, pero pecadores. Y que estamos en obras y en procesos. Pero hay una sola iglesia y un solo Espíritu Santo. Para el cielo, como les he dicho, como hay algunos chistes. ¿Quiénes están en ese rincón que no se juntan con nadie? ¿Recuerdan, no? ¿Quiénes eran esos? Supuestamente, esos son los bautistas que no se juntan con nadie, decían. Pero claro, ahora dentro de los bautistas, pues hay bautistas reformados, bautistas fundamentales, he escuchado bautistas de tantos tipos, muy curiosos. Hermanos, solamente el amor en Cristo nos va a permitir tener unidad. Aún dentro de nosotros, aquí como iglesia. Por ejemplo, ahora en el grupo de los varones hay un debate de si cantamos esta canción, si no esta, si aquella. Pero en tu matrimonio y en tu hogar va a ser lo mismo. Va a haber debate que si pintamos de azul, de amarillo, de rojo. Al final, hermanos, estamos en una circunstancia concreta batallando con nuestro propio pecado y teniendo que soportar el pecado de mi hermano. ¿Cuál es la única solución que menciona el apóstol Pablo aquí? El amor, mi hermano. No hay manera. Te amo en Cristo. Sí, sí, mi amor. Te amo en Cristo. Sí, mi hermano. Sí, te amo en Cristo. Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Quiere decir que vas a decir toque sí o toque no? No. Pero en amor, en el amor de Cristo tienes que intentar lidiar con todas estas cosas por la unidad del cuerpo de Cristo. Por la unidad en Cristo. Y hay que intentar llegar a este tipo de acuerdos en la vida en general, ya sea con tus hijos, ya sea con tu esposa, tu esposo, y también en la iglesia. Porque todos tenemos la obligación delante de Dios de velar por la unidad. Es muy importante mantener la unidad. La unidad no es haz lo que yo te digo. Eso no es unidad. Y nosotros creemos muchas veces en nuestra cabeza, unidad es haz lo que yo te digo. No es así, no funciona así. No funciona así. En Cristo las cosas no funcionan de esa manera. Debemos ser conscientes de eso y aprender a respetar a hermanos y hermanas que no piensan como nosotros. Soportándoos con paciencia los unos a los otros ¿en qué? En amor. Y a veces tenemos que evitar ciertos temas con algunos, son hermanos que no están en esta iglesia y algunos que a veces están en esta iglesia y que piensan también diferente a nosotros en algún aspecto. Debemos evitar a veces ciertos temas porque dice, bueno, no edifica. Para intentar mantener la unidad. Y a veces en la casa, aún con tu esposa o tu esposo, tienes que evitar ciertas cosas también para mantener la unidad. Porque llama a un hombre a su compañero y le dice, mira, me ha pasado algo muy extraño. Sí, sí, ¿qué ha pasado? Dice, mi esposa me ha dado la razón. Dice, uy, 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 sal corriendo de ahí, algo va a pasar, se va a acabar.
Que tu esposa te ha dado la razón, no, eso es que está enferma, llévala al médico corriendo. Ya. Pero es una broma, un chiste. Pero hay discusiones, hay situaciones en las cuales es mejor perder esa discusión o esa afirmación que perder en un momento concreto una amistad o un hermano o una hermana. Hay que aprender a ser sabios en ese sentido, a ser humildes, a ser mansos y a soportar. ¿Por qué? Porque ese hermano está en obras. Va a llegar un momento en el cual esa parte, esa pared que estaba muy rústica y fea e incómoda, por la gracia de Dios, por la oración y por ir tratando con esa persona, se va a ir allanando. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí somos testimonio de eso, de que en el amor de Cristo ha habido alguien con paciencia, el mismo Dios con paciencia, que ha tenido paciencia de nosotros, no nos ha cogido por el cuello, sino que ha tenido paciencia y ha estado trabajando con nosotros. Ha obrado cambios milagrosos en nuestras vidas y parte de eso somos hoy. Pero la pregunta es, ¿cuánto falta por hacer en nosotros? Estamos en obras. Y hay que aprender a ver a mi hermano, a mi hermana a largo plazo. Esté aquí en esta iglesia o no, porque yo sé que muchos de nosotros tenemos contactos con hermanos, porque son hermanos, que no piensan como nosotros, pero que están en obras. Nos parece que sus desperfectos son bastante evidentes, pero ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Que el Señor nos ayude con el propósito de mantener la unidad, no solamente dentro de nuestra iglesia, no solamente dentro de nuestra casa, sino en nuestra vida en general. Como dice la Escritura, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace que estar en paz con él. Que el Señor nos ayude en ese amor y en esa paciencia a mantener el equilibrio para saber tratar en amor y con amor a cada uno de aquellos que todavía están en obras. Mírate al espejo porque dentro de ese grupo tú y yo también estamos incluidos. ¿Cuánto amor y paciencia tienen que tener los demás conmigo? Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado eso. Amén. ¿Cuánto amor, cuánta paciencia, cuánta humildad y mansedumbre tiene que tener el que está enfrente de mí para tratar conmigo? Yo no sé si somos conscientes de eso también. Pero en el amor de Cristo, en el amor de Cristo, nos podremos soportar con paciencia los unos a los otros, pero con un propósito y un fin mayor, que es mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de ser conscientes de estas enseñanzas que el apóstol Pablo presenta aquí en tu palabra. Te pedimos que tu palabra quede, germine en nuestros corazones, que nos dé vida en abundancia. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esfuérzanos en humildad, en amor, en mansedumbre y en paciencia cada día para luchar por la unidad en el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a mantener la unidad, a batallar por la unidad, a sacrificarnos por la unidad. Te pedimos que nos fortalezcas, Padre, y que nos ayudes también en amor y por amor a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, como dice la Escritura. Que podamos someternos por amor y en amor los unos a los otros, pensando, Padre Celestial, que en ti podemos descansar, sabiendo que tú vas a obrar los cambios necesarios, porque tú estás trabajando en las vidas por el Espíritu Santo de cada uno de nosotros. También te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de ser llamados hijos tuyos, a pesar de nuestros defectos y de alguna posible virtud que pueda haber en nosotros, dado por un don o un talento que tú has puesto. Te damos gracias por ello y ayúdanos a usar todo lo que tú nos das para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús.